Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la presentación del libro Un amor que se atrevió a decir su nombre, de Norma Mogrovejo, pero antes nos va a cantar unas cancioncitas Fania de Elena, quien interpreta fusión rumba rap, es de la Ciudad de México y ahorita ella nos va a explicar un poquito más sobre su trayectoria. Adelante. Bueno, buen día para todas, para todos, para todos. Muy feliz de estar por acá acompañando la presentación de este libro. Gracias a Norma por la invitación, de verdad que le agradezco mucho. Y bueno, pues yo soy Fania de Elena, soy cantautora, instrumentista, rapera, música lencha futurística. Así que bueno, justo estoy haciendo la presentación también, va a ser muy pronto la presentación de mi nuevo disco, que se llama Afrodita, un camino ahí que descubre el erotismo como ser lesbiana. Entonces, bueno, también las invito ahí, vamos a estar en Casa Xola, en Xolas, el 4 de septiembre va a ser la presentación de este disco, aprovechando el espacio para el pequeño comercial. Pero bueno, parte de este disco es esta canción. Este es el primer sencillo, se llama Marichorras. Somos mujeres de maneras diferentes, indiferentes a las reglas de femenina impuesta, porque cada una representa para sí misma el camino que ha elegido para encontrarse la respuesta colectiva de diversas identidades que desnuda la unión como primera fuerza. Solo así entre nubes hemos puesto en activa nuestra táctica para enfrentar la guerra. Demasiado intrépida para ser una dama, demasiado desafiante a sus reglas de conducta porque les asusta que sea dueña de mi cama. Somos mujeres de maneras diferentes, indiferentes a las reglas de femenina impuesta, porque cada una representa para sí misma el camino que ha elegido para encontrarse la respuesta colectiva de diversas identidades que desnuda la unión como primera fuerza. Solo así en colectiva hemos puesto en activa nuestra práctica para enfrentar la guerra. Demasiado intrépida para ser una dama, demasiado desafiante a sus reglas de conducta porque les asusta que sea dueño de mi cama. Quiero andar, tengo huevos. Si mi cabello corto no es ideal, de que tengo mucho bello que si te me hace juego.
movimiento revolucionario en el que creo. Marichora, 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 marichora libre, sintiendo tu propio peso en tu armada. Marichora, esa chica que se adueña tu locura y su vida por las noches en tu cama. Marichora, 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 marichora libre, sintiendo tu propio peso en tu armada. Marichora, esa chica que se adueña tu locura y su vida por las noches en tu cama. Muy feliz de estar acompañando este momento y compartiendo un poco de la música que hago con todas ustedes. Y bueno, esta canción se llama Somos. Pensando en ya no volver, recordando las palabras, ya no te puedo más ver. Papá le echó de casa por amar a una mujer, cerró la puerta detrás de ella, son hijas de Lucifer. ¿Qué les digo? Ay, morena, cuando tú me miras, somos lo que somos, así vivimos la vida. Ay, morena, cuando tú me miras, somos lo que somos, así vivimos la vida. Ay, la 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 la. Se pintó los labios, una noche para salir. Se soltó el pelo largo, ajustado, se puso los jeans. En la esquina del barrio, un disparo de odio salto. Un tipo escondido agarra un asesino de que ay, morena, cuando tú me miras, somos lo que somos, así vivimos la vida, pero que como ay, morena, cuando tú me miras, oh, ay, somos lo que somos, así vivimos la vida, oh, a que lo oyen, para nadie. Oye, y para todos los que son en la vida lo que quieren ser, con cariño caminando, porque sí, toma, por eso mira aquí, el coro, pa' que lo gocen, intima, con trae, anima. Déjala que siga, déjala que vaya, que la rumba la traigo yo. Déjala que siga, déjala que vaya, timba, timbera, mi son. Déjala que siga, déjala que vaya, rumba buena con mi son. Déjala que siga, déjala que vaya, y como a dónde, y se formó. Déjala que siga, déjala que vaya, arere, arere, dolor. Déjala que siga, déjala que vaya, la morena si tiene sabor. Déjala que siga, déjala que vaya, pero deja que siga y se vaya. Déjala que siga, déjala que vaya, ay morena, cuando tú me miras,
vivimos la vida. Muchas gracias, porque amarnos entre mujeres también nos ha salvado la vida. Encontrarnos entre nosotras nos ha transformado en personas, en mujeres, en seres de fuego, de luz también, ahí dando candela, echando candela a esta vida. Así que bueno, estoy muy feliz de verdad, una vez más agradezco a Norma por la invitación y bueno, voy a terminar echando esta rolita más que se llama Zulaida. Ahí habla también de eso, de la lucha de las mujeres en el día a día, en el ser, en el resistir ante la violencia en este sistema patriarcal. Contigo siempre.
la orilla del mar. Camino la ida, se va el sol a la orilla del mar. Sus propias historias. Quiero pedirles un aplauso para Norma, para esta presentación. Y bueno, por seguir ahí, dando el combate, luchando y conectando. Gracias. Hasta la próxima. Yo soy Fanny Elena. Gracias. Sí, y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Nos da mucho gusto darles la bienvenida al Museo del Estanquillo. Para nosotros es muy importante, bueno, es la segunda vez que colaboramos con Norma y nos da mucho gusto porque esa es parte de la misión del Museo del Estanquillo y parte de los intereses de Carlos Monsiváis eran los derechos por la diversidad sexual. ¿Sí se está oyendo por acá o no? Nada, ¿verdad? Entonces, no está prendido, mira. Pero bueno, usamos otro. Pero hace rato, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, aprovechando que estamos en la intimidad, y bueno, pues ojalá que Fania también nos cante otras canciones en un ratito. Yo le voy a dar la palabra a Mariana, que va a presentar a nuestras presentadoras, y también los invito a que visiten las exposiciones que tenemos ahorita en el museo, que están en la sala 1, 2 y 3, dedicada a Gilberto Martínez Solares, el director de cine, y retratos en caricatura de personajes del siglo XX. Entonces, pues bienvenidos, ya vieron que la entrada es gratuita a este museo, entonces los esperamos cuando quieran. Pues, les doy la palabra a Norma y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por venir, estando en pandemia, que afortunadamente se animaron a salir y estar aquí presentes, y a la gente que nos está viendo por Facebook Live, pues también muchísimas gracias por estar al pendiente de las actividades. Bueno, creo que Fanny ya no va a cantar. Tal vez una canción más. Ok, entonces mi nombre es Mariana Pérez Ocaña, soy editora de la revista y editorial Lesbos. Está con nosotras Geo Videla, y obviamente Norma Mogrovejo. Les voy a platicar un poquito sobre la intención de sacar esta tercera edición, pero antes que nada déjenme presentarles a Geo, que nos va a hacer la presentación del libro de Norma. Georgina Jiménez Vidiella. Es maestra en investigación de la educación, docente e investigadora de tiempo completo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, integrante del cuerpo académico de formación, prácticas y subjetividad docente en contextos de reconfiguración educativa. Incursionó en el
periodismo como periodista y editora a mediados de los 90, trabajando luego en el Instituto de la Mujer del Estado de México. A inicios de los 2000, perdón. Actualmente participa de los feminismos de la Ciudad de México y ofrece talleres y conferencias sobre la obra de Audre Lorde, autora afroamericana, acerca de la cual tiene una investigación biográfica en curso. Recientemente ha concluido la investigación Prácticas de enseñanza de mujeres que conducen procesos de formación feminista y de género. En el mundo de la comunicación fue editora y guionista. Como autora de ficción ha participado en Los 1001 Insomnios, antología del Festival de Cuento Brevísimo del Estado de México, así como en Insomnio de Cuentos, antología del 8º Encuentro de Narradores en el Estado de México, Cuadernos del Borde, en 2004. Adelante, Geo. Gracias. Me parece que va a cantar. Bueno, tú vas a cantar. Bueno, sí, probando, ahí está. Vamos a echar una más. Gracias. Sí, solo un minutito. Bueno, voy a cantar este son jarocho, que ahí viene también un poco la inspiración al estilo, a este blues jarocho como le pusieron, se llama La Guanábana. Tan suave, es una fruta tan suave, la guanábana al chupar se deshace al paladar y solo la lengua sabe que dicha te da encontrar la ternura que le cabe. Guanábana, oh, guanábana, dulce y azucarada, guanábana dulce, lloro, mi pena más, guanábana, guanábana, dulce, azucarada, oh, oh, guanábana, oh, y caemos al precipicio, explotamos, expandimos, nos sumimos, entramos una en la otra, nos fusionamos, abrazamos, nos volvemos locas. Oh, banana, banana, qué dulce y azucarada, banana dulce, no digo nada. Que yo me hallé un tamarindo morado. ¿Quién perdió que yo me hallé un tamarindo morado?
mira que tienen sed. Tócate despacio con la punta de tu ser. Quédate un poco más adentro de Guanabana, Guanabana, Guanabana. De dulce azucará, Guanabana dulce. No digo nada. Muchas gracias. Bueno, son Barroso, hecho blues y hecho de. Gracias, hasta la próxima. Fania, muchas gracias por estar con nosotras. Un aplauso para Fania. Y bueno, pues como no tenemos muchos recursos para ofrecerle a Fania, ya va a pasar su sombrerito, su bolsito, a ver si alguien quiere colaborar con ella. Y nosotras vamos a seguir aquí. Gracias, Fania. Bueno, ahora sí. Bueno, como les decía, yo soy Mariana Pérez Ocaña, voy a presentar, voy a contarles una triste historia. Bueno, esto ya lo publiqué en la página de la revista Lesbos, lesbos.org, y pueden conseguir el libro más adelante. Lo vamos a traer aquí a la librería local de aquí del Estanquillo. Perdón. Y también obviamente en la página web de lesbos.com, ahí está nuestra tienda en línea y ahí lo pueden pedir. Bueno, esta es la presentación a un amor que se atrevió a decir su nombre, de Norma Mogrovejo. Era a finales de los años 90 cuando conocí por separado a Norma Mogrovejo y Jean María Castro. En ese entonces Norma estaba haciendo su tesis de doctorado y Jean apoyaba su trabajo, además de estar juntas en el proyecto del Centro de Documentación de Archivo Histórico Lésbico. En aquella época formamos la red Enlace Lésbico, y la presencia de Norma y Jan era fundamental, debido a su experiencia y formación activista, sobre todo para darnos dirección, así como apoyar nuestro conocimiento y crecimiento como activistas lesbianas feministas jóvenes, o por lo menos para mí así las veía. Cuando el trabajo y presencia de Enlace Lésbico cobró mayor impacto y visibilidad, un problema personal se suscitó entre Norma y Jan. No sé exactamente qué fue lo que sucedió, cualquiera que conozca a Jan sabe que muy poquito hay un conflicto siempre. No sé exactamente qué fue lo que sucedió, pero un día nos despertamos con la noticia que se habían peleado y que todo era irreconciliable. Pasaron semanas difíciles, con la salida de Jan del Enlace Lésbico, justo en el mismo momento en que Norma ya había presentado su tesis de doctorado y se preparaba para publicar el libro que tituló Un amor que se atrevió a decir su nombre. El día de la presentación la pasamos en medio de un escándalo. No solo llegó Jan a denunciar el trabajo que unas semanas antes había aplaudido, y es cierto. Otro grupo de lesbianas, entre ellas una diputada cuyas iniciales son Patria Jiménez, estaban ahí para desestimar el contenido de un libro que ni siquiera habían leído. En medio de una multitud asombrada gritaban, tomaban el estrado, se burlaban, mientras otras compañeras estábamos sorprendidas e intentábamos que la presentación se llevara a cabo. Una de las presentadoras, la doctora Reina Barrera, se paró y les dijo: las están grabando y luego se van a arrepentir de lo que están diciendo. El editor de Plaza y Valdés llamó al diálogo, mientras la multitud que llenaba el recinto del libro de la UNAM se manifestaba entre expresiones de apoyo a Norma y otras en favor de quienes la denostaban. La presentación del libro trascendió al mismo libro. A los pocos meses, Un amor que se atrevió a decir su nombre agotó su primera edición. Telemanita elaboró un video donde se puede observar lo que sucedió antes y durante la presentación del libro. Ese video testimonio, que vamos a subir más adelante en nuestra página web de Lesbos, ese video testimonio fue entregado a varias instancias. Vinieron denuncias de todos lados, intentos de aplicación del artículo 33 constitucional contra Norma Mogrovejo.
La denuncia ante un partido político, decenas de emails contando la historia de la presentación, el movimiento feminista y lesbofeminista una vez más dividido, y la victimización de las partes, los desdichos, el desgaste, el hartazgo. Una segunda edición también se agotó. Pasaron los años con encuentros y desencuentros. 20 años más tarde me acerqué a Norma hace poquito. ¿Qué pasó con tu libro? ¿Vamos a sacar una nueva edición? Le dije. Así que Norma se dio a la tarea de revisar y añadir un capítulo nuevo. Sí, me dice un capítulo nuevo. Por mi parte, rehacer la portada, maquetar y revisar todo el texto otra vez, muchas veces hasta dejarlo listo, conseguir los recursos, imprimir y empezar de nuevo. Para mí, la historia no puede modificarse. La historia de la autonomía de un movimiento social necesita recuperarse, difundirse, respetarse, enriquecerse. Los movimientos sociales han sido fundamentales para transformar la realidad de millones de personas en todo el mundo. Son la manifestación de la vida en comunidad, cambiando su entorno más íntimo para producir rupturas y transformaciones que se reflejen socialmente y sean capaces de cambiar la de sus actoras y de las siguientes generaciones. Este es un libro que conjunta los testimonios de las activistas lesbianas involucradas en las décadas de los 70, 80, 90 y lo que va del 2000. Es su propia historia oral, sus testimonios de vida y experiencia en el proceso de ser visibles en una sociedad intolerante, machista, gaysista, misógina. La historia oral es una técnica que recupera la voz original de quienes forman parte de esos eventos que transformaron lo íntimo, lo privado y lo público. Además, el libro cuenta con propuesta de metodología y teoría que explica el devenir de un movimiento social que se ve interceptado por otros movimientos y acontecimientos sociales. Asimismo, evidencia las propias reflexiones y testimonios de la autora, quien de ninguna manera ha sido espectadora, sino una activista abiertamente involucrada en la construcción del movimiento de lesbianas feministas de México y gran parte de América Latina, o lo que ella bien nombra como Abya-Yala, para subrayar esa historia descolonizada. A nosotras como lesbos, que conocemos y construimos gran parte de la historia del movimiento lésbico feminista, nos corresponde escribir también nuestros propios aportes. Sobre todo, como lesbos, reconocer el trabajo que hicieron las que nos antecedieron, además de recordarles a las que no están de acuerdo que se trata de difundir su versión, su experiencia, plasmarla, divulgarla, pero jamás borrarla. Esta es la importancia de un amor que se atrevió a decir su nombre, de la mano de Norma Mogrovejo y de un sector poblacional. Las mujeres lesbianas, tantas veces negadas, invisibilizadas, silenciadas. Sumemos nuestra propia historia e invitamos a las que están construyendo los nuevos escalones del movimiento lesbofeminista a escribirse, a ir detrás de sí mismas y, como Norma Mogrovejo, atreverse a decir su nombre. Ahora sí, Geo, No, estamos bien desde aquí. Voy a empezar, antes de los saludos y demás, voy a leer algo que hay una revista, así como en México es Lesbos, hay una revista, o hubo una revista en Estados Unidos que se llamaba La Escalera, que fue editada entre 1956 y 1972 y fue la primera revista lésbica de Estados Unidos. Y entonces, en 1971, publicaron un texto al que le pusieron así, ¿no? Pusieron un anuncio o una nota diciendo: el siguiente manuscrito fue entregado a La Escalera el 1 de enero de 1971, sin dirección de remitente, y lo publicamos aquí como fue entregado, ¿no? Y entonces, aparentemente, o está escrito en tono de sátira, desde el punto de vista de extraterrestres, de marcianos. Entonces dice que un equipo de 8 marcianos estuvieron entre nosotros, los humanos, durante algunos días tomando nota de cómo nos comportábamos, qué hacíamos, qué no hacíamos, etc. Entonces, en el informe, entre otras cosas, dice: los machos de ustedes
arraigados en el nivel primitivo de la sexualidad genital, tienen poca o ninguna noción de lo que significa el amor. Su genitalidad provoca excesos de agresión y una insaciable necesidad de poder. Por lo tanto, es bueno que la mentalidad masculina vaya en declive, puesto que amenaza con destruir el planeta. Solo sus lesbianas conocen el significado del amor verdadero. Esa dedicación humana madura al otro que trasciende la lujuria animal y eleva la expresión sexual al florecimiento emocional, total e íntegra de la sexualidad, en una unión perfecta de dos seres humanos profundamente enamorados. No queremos dar a entender que todas las lesbianas encuentran este amor trascendente. Ese amor en todo caso es difícil de alcanzar. Lo que para nosotros es más triste es que las mujeres heterosexuales vivan permanentemente temerosas de ese tipo de amor, puesto que si supuestamente la heterosexualidad es natural, no tiene sentido tener ese tipo de amor. Y entonces las lesbianas han caminado entre ustedes de manera invisible, preguntándose por qué siguen aferrándose a la heterosexualidad, ¿no? Entonces los marcianos, esto lo escribió una mujer que se llama Rita Laporte, y entonces es evidentemente es una sátira, pero pues ya dice lo que pues otras constructoras del pensamiento lesbiano fueron diciendo más adelante, centrándose en un eje que ha sido pues parte del trabajo permanente de Norma, que es hablar del amor, ¿no? Pensar sobre el amor, pensar juntas sobre el amor, leer juntas sobre el amor. Entonces yo quería empezar destacando que, pues como dijo Alto en el principio, este es un acto íntimo, pero como somos lesbianas, también es un acto político. Es un acto amoroso, pero como somos lesbianas, también es un acto político. Y pues por supuesto que el atrevimiento de Mariana de volver a editar algo que en su momento causó polémica y que además es costoso, o sea, editar libros impresos en medio de la pandemia no es cualquier cosa. Yo creo que tiene mucho mérito y que además pues no solo habrá sido editarlo, esto será la primera de muchos encuentros en donde podamos compartirlo. Yo lo que voy a proponerles hoy es que vayamos leyendo algunas partes juntas. Vamos a necesitar que les prestemos uno de los libros, porque lo que yo he pensado, bueno, por supuesto puedo hablar de lo que el libro representa, ¿no? Ya Mariana calificó y señaló cómo es relevante, ¿no? Recuperar la historia del movimiento lésbico feminista de México. Es un libro que por supuesto es elemental o fundamental para la construcción de la memoria, una memoria que es indispensable para poder tener un movimiento autónomo. Norma tiene en el libro una serie de movimiento, ha tenido distintos momentos en los cuales ha estado tanto cercano al movimiento LGBT como cercano al movimiento feminista, y cómo esto ha sido pues alianzas en ciertos momentos provechosas, pero en otros momentos también dificultades que tiene articularse en un lugar, en un principio en lo que ella narra en los 70s, en un lugar donde las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, eran perseguidos policialmente, eran espiados en sus, yo creo que tampoco hemos dejado de serlo mucho, pero eran espiados en su vida privada, en sus espacios íntimos y de organización, ¿no? Hay una constante en el libro que es esta necesidad de que esta autonomía se base precisamente en el conocimiento de nuestra historia y en la escucha de la voz de quienes antes estuvieron pues experimentando, construyendo, ¿no? Por supuesto que el contexto de 2021 no tiene mucho que ver con el contexto del 77 en términos de derechos políticos y derechos humanos, en términos de que no existía ninguna forma de resistir el embate de las autoridades, por ejemplo, ante las racias que tanto hombres y mujeres tenían en sus fiestas privadas, ¿no? Racias en casas, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, todo esto ustedes lo pueden leer en el texto de Norma. Yo, más que calificarlo, me interesa mucho que destaque 5 viñetas o 5 partes, que no sé si quieran que leamos juntas, podemos empezar por nosotras también. Entonces, la primera de ellas aparece en la página, un momentito, La primera de ellas aparece en la página 41, ¿no?
47, perdón, que tiene que ver con un suceso en el marco del Año Internacional de la Mujer y un poquito como antecedentes, y eso, si bien esto fue en 1975, hay una persona que es reconocida por Norma en el libro como quien detonó quizá algunas de las acciones de visibilidad de las personas. En ese caso se nombraban como personas homosexuales, ¿no? Ya Norma podrá detallar cuando ella platique cómo evolucionó y se desdobló eso para después ser gays y lesbianas o lesbianas y gays, y en esos tiempos pues nada más, ¿no? En esos tiempos no se había generado otro tipo de adiciones a eso, ¿no? Entonces es la página 47 donde habla de Lauria, de la australiana. Sí, por favor. Las lesbianas dejaron oír su voz en la Conferencia Mundial por el Año Internacional de la Mujer en 1975. Algunas me habían nacido, que se celebró en México. El 23 de junio, cuando la australiana Laurie Benton, en nombre de la Unión de Estudiantes Australianas, manifestó su preocupación por los problemas generales de la mujer y demandó el cese de la marginación de las lesbianas y la unión en la lucha común por un universo en el que cada cual puede manifestar sus preferencias sexuales de acuerdo con las propias inclinaciones y no en función de papeles impuestos por la sociedad. Yo estoy orgullosa de ser lesbiana, dijo. No presento trastornos físicos ni psíquicos de ningún orden y he hecho esta elección libremente. A continuación, intervino una norteamericana recordando que el informe Kinsey sobre el comportamiento sexual de la mujer, publicada en 1953, afirma que el 28% de las norteamericanas habían tenido alguna experiencia homosexual en su vida y el 5 o 6% practicaban exclusivamente la homosexualidad. Los días siguientes, la prensa comentó ampliamente el incidente. El Excelsior, en su primera plana, informaba: defendían chicas de Estados Unidos el homosexualismo. Un grupo de escritoras mexicanas pidió a la tribuna del Año Internacional de la Mujer que se trataran asuntos realmente trascendentes para que la asamblea no se volviera, a base de temas banales, un show. Novedades, bajo el encabezado de Armó la Gorda, reportaba la participación de la joven australiana, así como la ola de aplausos y agresiones verbales que se desarrolló en el público como respuesta. ¡Sáquenla! ¡Vete a ver al médico! ¿Qué vinieron a hacer? ¿Y qué derechos reclaman las lesbianas? Lo que repugna es que ellas quieren que su padecimiento se considere como un estado normal, su enfermedad como salud, con lo cual no hacen sino probar que su caso clínico ha llegado a verdadera gravedad. Refunfuñaba uno de los editorialistas de Excelsior, el periódico más progresista del momento. La ausencia de lesbianas mexicanas en ese escándalo parecía darle la razón a las reacciones de la prensa, que insistían en que el lesbianismo no era más que una extravagancia importada y que no iba a distraer a las mujeres mexicanas de sus verdaderos problemas. Nancy Cárdenas, que ya había aparecido públicamente en 1973, fue localizada por una de las lesbianas asistentes a la reunión. Entonces dice en una entrevista: me contaron que las comunistas, mis propias compañeras de antes en el partido, habían abandonado la sala de discusiones cuando una chica australiana dijo: yo soy lesbiana feminista. Ellas dijeron: fuera las enfermas, nosotras no estaremos aquí, y abandonaron la sala. Eso me pareció que daba una imagen de México incompleta, porque yo también era militante de izquierda, era lesbiana y feminista y tenía otra posición, y levanté el dedo. En la conferencia se reunieron las lesbianas asistentes y presentaron públicamente una declaración de las lesbianas de México.
el primer manifiesto de la historia mexicana, elaborado por un grupo de lesbianas en el que expresaron que sus sentimientos son naturales, normales, dignos y justos, y que desgraciadamente sus esfuerzos carecen de efectividad porque no han logrado una organización sólida, que es difícil despertar conciencia en otras lesbianas por la autodenigración, que las disposiciones legales que puede aplicar un juez por faltas a la moral y apología a un vicio podrían ser de hasta 6 años de cárcel sin derecho a libertad bajo palabra. Que esto, junto a la acción policíaca, la acción abierta organizada, es casi imposible. Y finalizaron la declaración afirmando que la liberación de los homosexuales es una forma más de liberación social. Gracias. Pues yo creo que podemos ir comentando cada una de las viñetas, si ustedes quieren. Yo creo que es importante mirar cómo era el entonces y cómo es el ahora, pero no solamente como puntos de comparación, ¿no? Sino para mirar hasta dónde esta doble moral de la izquierda, hasta dónde esta dificultad del feminismo para ir reconociendo los aportes de las lesbianas, y hasta dónde las personas que se hacían visibles podían llegar a tener una sanción, en este caso policial, de 6 años, ¿no? Pero eso no quiere decir que hoy día esto pare, ¿no? Todavía existen en muchos lugares del país lesbianas que son golpeadas por darse besos en público, etcétera, cosas que ustedes conocen lo mismo que yo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que cada una la vayamos comentando aquí entre nosotras o alguna de ustedes. Entonces, ¿qué impresión causa esta viñeta o este relato del momento en que esta mujer australiana dice, ¿no? En 1975 dice, repito lo que Norma recoge: yo estoy orgullosa de ser lesbiana. No presento trastornos físicos ni psíquicos de ningún orden y he hecho esta elección libremente. Por supuesto está haciendo un ejercicio de nombrarse, que es lo que dice el título del libro, ¿no? De autonombrarse y de señalar, ¿no?, la libertad de esa decisión. Entonces no sé si a alguien, ¿qué le resuena? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Tere? Si quieren usar este micrófono, Sí, pasar aquí, está sí, perfecto. para que podamos conversar. Sí, ya sea pasar aquí o agarrarlo, pues, ya se escucha. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa. Bueno, digamos que yo nací un poquito, bueno, no soy tan chava, pero sí nací un poquito adelante de esa fecha. Pero sí, a mí me tocó realmente por un beso, justo, ¿no? Me tocó una experiencia de que me llevaba a la policía, nos iban a subir con la chica que estaba en ese momento. Entonces, ¿qué año? Eso fue, yo creo que hace unos 15 años atrás, más o menos. Es decir, obviamente después de eso, pues sí causa un shock y empiezas como a tener un poco más de discreción, o más bien empezar a fomentar otro tipo de pasos para que también pueda la gente reconocer abiertamente, conocer, el hablar. Y me parece que sí me reconozco en esa carne, ¿no? También sí pienso que también hay pasos que han seguido adelante y es importante reconocerse y porque de repente no se acepta uno, tardas haces muchas cuestiones personales y también muchas cuestiones sociales, ¿no? Pero sí, como todo va encaminado a, bueno, solamente era muy breve. Pero bueno, seguimos y pues sí, es importante reconocernos ahora. Ahora lo comprendo de una manera diferente y también el hecho está en que leer bueno, este tipo de literatura pues te asienta un poco las ideas y te hace también saber que no estás sola, que también vamos encaminando una sociedad diferente y también pues es un poco brindar en ese sentido de sabemos que va a haber más resistencia, sabemos que vamos a tener que
tenemos una historia que se tiene que reconocer y nos vemos en la historia, ¿no? Propiamente. Bueno, pues es muy breve. Gracias, Tere. Mariana, estaba pensando en lo que dice la australiana en ese evento y te quería preguntar cuándo fue la primera vez que dijiste yo estoy orgullosa de ser lesbiana, si tú lo recuerdas. Pues no, la verdad no me acuerdo cuándo fue, pero sí me acuerdo que como a los 11 años descubrí con cierto dolor y horror por todas las fantasías que yo tenía, me concienticé de ser lesbiana. Porque ya desde niña yo tenía muchos deseos hacia las mujeres. Pero ya de ahí pues fue un batallar socialmente con mi familia, conmigo mismo, bueno, conmigo misma principalmente y obviamente con la familia y con toda la sociedad para buscar mi camino y cuál era la forma de vivir siendo lesbiana, ¿no? Y no negarme ni llevar una vida doble, ni más bien llevar una vida como yo quería llevar. Y me encantan también todas esas historias que vienen del encuentro, no el encuentro, era El Año Internacional de la Mujer, la conferencia de la ONU, ¿verdad? Me encantan las historias que hay alrededor porque es súper interesante leer los testimonios de lo que sucedió en ese entonces. Yo pienso también que sí es muy impactante pensar que fue la primera vez que se dijo con un micrófono en un evento público que además era internacional esa frase, ¿no? Yo estoy orgullosa de ser lesbiana, ¿no? Es la primera vez que sale en la prensa mexicana la palabra lesbiana, ¿no? En la prensa escrita, pero además el contexto es bastante denostativo, ¿no? El tratamiento de la prensa del Excelsior, del Novedades, por ejemplo, ¿no? Y también esto dio lugar a la primera declaración pública de las lesbianas mexicanas, ¿no? Bueno, Nancy Cárdenas salió con un grupo de feministas lesbianas a sacar esta declaración, pero aunque el título decía Declaración de las Lesbianas Feministas, el contexto, el texto mismo, en el texto decía homosexuales femeninas, ¿no? Entonces había un problema también de apropiarse de la palabra. Y con mucho miedo de aparecer públicamente, ellas siguieron un poco dentro del closet, apareció la declaración, ellas no dieron la cara, pues porque temían el encarcelamiento, ¿no? La persecución legal. Aunque no había una legislación expresa, persecutoria, digamos, la homosexualidad no era penalizada, pero había una serie de leyes con las que la policía se amparaba para hacer las racias y las detenciones arbitrarias. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más sobre este punto de irrupción que pues está en la parte inicial del texto, pero no solamente es, ella antes pone otros antecedentes, pero no solamente lo marca como un punto de irrupción, sino en este afán de dar cuenta de las voces, va narrando lo que esto causó en Nancy Cárdenas misma, recogiéndolo de otras entrevistas y en otras personas que estuvieron en torno a la declaración que fue lanzada posteriormente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, la segunda viñeta que he escogido tiene que ver con el amor. Yo quiero que después de leerla, yo la voy a leer ahora, nos cuentes por qué ese es un tema que has trabajado, por qué lo has hecho parte de seminarios, libros, etcétera, ¿no? Este es un subcapítulo que se llama El amor y las parejas. Inicia con un epígrafe de Audre Lorde que dice así: Afreket, amada mía, siente el sol de mis días que te circunda, uniendo nuestros senderos. Tenemos agua que llevar, miel que recolectar, luminoso semen que plantar para la próxima feria. Nos quedaremos cambiando aceite dulce, cada una de nosotras, a lo largo de las piernas de cenizas. La noche ilumina una cresta de nuestro Sigobe. Así dice el epígrafe que escogió Norma. Y dice:
el amor, la sexualidad y la política, temas que han sido centrales en las discusiones teóricas, expresaban las nuevas tendencias que se empezaban a discutir en los sectores de izquierda. Apuntaban a desestructurar instituciones como la familia, la monogamia y la heterosexualidad obligatoria, que mantenían y justificaban relaciones de poder y dominación entre los sexos. Así, la monogamia y los celos se presentaban como valores poco apreciados, en teoría. Uno de los problemas, aquí inicia una de las entrevistadas, uno de los problemas en Lambda era un grupo muy promiscuo y muy reducido. El discurso era: ¿a quién le interesa la monogamia? ¿A quién le interesa o quién se acuesta la demás gente? Estamos más allá de cualquier cosa. Pero por supuesto que nos importaba, dice la entrevistada. Pero como no se podía decir eso abiertamente, los celos no eran un bien reconocido. Entonces nadie se atrevía a verbalizarlo. Pero de repente había conflictos porque había una persona que estaba en medio de una pareja. Eso creaba correlaciones políticas y a veces eran casi como fracturas. Y sigue diciendo Norma, termina la entrevistada y sigue diciendo Norma: sin embargo, en la estructuración de los grupos lésbicos es común e inevitable la formación de parejas. Para muchas lesbianas, el aspecto más atractivo de la militancia consiste precisamente en que el grupo y la militancia son espacios de encuentro con más mujeres, en los cuales existe la posibilidad de entablar una relación de pareja. Por el hecho de que las lesbianas cuentan con muy pocos espacios de encuentros, los grupos se convierten no solamente en un referente político, sino también en un mundo social, lúdico y de ligue. En este tipo de organizaciones es donde queda más claramente expresada la conjunción entre el amor y la política. Sin embargo, es uno de los aspectos poco tratados. Para el caso de los grupos lésbicos, la constitución de parejas al interior del grupo se presenta como una fuerza que dinamiza, pero también como un conflicto inevitable o de difícil manejo, ya que la formación y ruptura de parejas da lugar a la formación de alianzas y correlaciones de fuerzas. Entonces, en este capítulo ella relata algunos resquebrajamientos que hubo en alguno de los grupos lésbicos en razón de la ruptura de una pareja que sale de viaje y la que queda en México inicia pues una nueva vida con otra pareja sin haber notificado y sin haber además pedido el permiso a las otras lesbianas, etc. Entonces, pues se forman bandos y se rompe uno de los colectivos, ¿no? Se termina sobre todo un proceso. Ese colectivo estaba llevando un proceso dentro del Congreso Nacional y ese proceso pues queda trunco, ¿no? Entonces, bueno, esta historia tampoco es ajena. Aquí de mañana ha estado riéndose un poquito, ¿no? Lo estoy diciendo a nadie de nosotras, ¿no? Pero me gustaría que nos digas por qué es tan central discutir el amor para nosotras, así como yo empiezo diciendo que los marcianos dicen que solo nosotras sabemos amar, ¿no? ¿Por qué es tan difícil también en la organización política? Bueno, pues el título del libro es Un amor que se atrevió a decir su nombre, ¿no? Es una frase de un poema del novio de Oscar Wilde, ¿no? Y que le escribe este poema a Oscar Wilde, pero más bien lo que dice es: este es un amor que no se atreve a decir su nombre, ¿no? Y ya en la militancia hubo un programa de televisión que se llamó Un amor que se atrevió a decir su nombre. Y el tema es que en el activismo el tema del amor se ha sublimado muchísimo, ¿no? Más de lo necesario, yo creo, porque con los prejuicios, ¿no? El lesbianismo, la homosexualidad eran pues muy mal vistos, ¿no? Pero el amor podía aparecer como una forma de lucha que la dignificaba, ¿no? Entonces, que no era nada más un asunto de la pura sexualidad, del puro calentamiento global, ¿no? De las cuerpos, sino que trascendía
a la moral, y que pues lo más sagrado que es el amor podía romantizar esta lucha, ¿no? Y esto por un lado, y por el otro lado es que también todas las que hemos estado alguna vez en un grupo lésbico sabemos que los grupos, además de ser espacios políticos, son espacios sociales, ¿no? Los lugares donde vamos a encontrar a lesbianas, a socializar la posible pareja, en fin. Entonces, muchas lesbianas han llegado a los grupos, más que por el interés de la acción política, por el interés de la acción amorosa, ¿no? De encontrar una relación, y bueno, pues muchas, en cuanto se relacionaban afectivamente con otra persona, o se salían del grupo, ¿no? Ya armaban su relación de pareja, o sea, se volvían a encerrar en el mundo de lo privado, ¿no? Y esto, pues, eran cosas que estaban en las discusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que las lesbianas que llegan al ámbito de lo político continúen en el ámbito de lo político y no se salgan de lo político a encerrarse nuevamente al ámbito del espacio privado y vivir otra vez el ámbito de la monogamia, ¿no? Entonces, aunque el tema de la monogamia pues se discutía, pero no mucho, era más un tema de algunas líderes que ya habían cuestionado la monogamia, pero que también hacían uso un poco del tema de la ruptura de la monogamia para tener muchas parejas, ¿no? No lo digo con un ámbito moral, por supuesto. Pero el hecho era que cuando habían rupturas en las relaciones de pareja, sobre todo de líderes, resquebrajaba toda la experiencia del grupo, ¿no? Y muchas veces, pues, este resquebrajamiento hacía que el grupo o se dividiera en dos o sencillamente desapareciera. Entonces, este tema no era un tema menor, no es un tema menor en el activismo lésbico, ¿no? Yo creo que en el activismo gay es totalmente diferente, porque los chavos no ponen tanto cuerpo en el amor, sino más bien en la sexualidad, y dejan pasar este tipo de situaciones, pero las mujeres ponemos una emoción demasiado exacerbada en los temas del amor, y ahí nos quedamos mucho tiempo, y muchas veces las rupturas incluso de las amistades, ¿no? Los compañerismos dentro del propio grupo se han visto involucradas, y no hemos sabido manejar estos asuntos del amor, ¿no? El amor romántico ha ganado demasiado terreno en el ámbito de la militancia, de tal manera que la construcción de las agendas, ¿no? del movimiento se ha ido por este lado, más que de lo político, por el lado de la reivindicación amorosa, ¿no? Ha terminado llevando el tema al matrimonio, ¿no? Pues a la legitimación del modelo heterosexual, pues basado en el amor de pareja, ¿no? Al boom de los hijos, ¿no? La familia constituida, la familia homoparental, en fin, ¿no? Más que el cuestionamiento a la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, que es por donde debería, yo creo, más bien centrarse el ámbito de la militancia. Ganó más el tema del amor, ¿no? Y bueno, pues este tema del amor es un tema, pues obviamente, que a mí me ha causado como mucho interés en seguir trabajándolo, por cómo ha sido, digamos, concebido en la propia militancia, y posteriormente, ¿no? Cómo concebir el amor también como un régimen político, igual que la heterosexualidad, que organiza lo social y organiza de manera jerárquica lo social. Lo organiza de manera heterosexual, lo organiza desde la monogamia, también desde un ámbito absolutamente jerárquico de apropiación de los cuerpos de la otra, ¿no? Se apropia del trabajo de la otra, de la sexualidad, del pensamiento, ¿no? Entonces el amor, pues, no es nada más este ámbito de la emocionalidad, sino que es un asunto político sumamente peligroso en la vida cotidiana, ¿no? Porque nos puede atrapar en el esclavismo.
¿no? Porque por amor se lava, por amor se cocina, por amor se plancha, por amor se coge, y por amor, o sea, te despersonalizas, ¿no? Entonces este asunto del amor romántico realmente nos ha atravesado muchas de nuestras dinámicas y necesitamos pues, reflexionar mucho sobre ello. Gracias. En lo que alguien más se anima a comentar algo sobre el amor y lo que Norma ha trabajado o lo que dice el propio texto, pues también haciendo un poquito de crónica de lo que ha pasado antes, Norma publicó hace ya 5 años este texto que se llama Contraamor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, Reflexiones desde las lesbianas de la Via Yala. Fue una convocatoria abierta y aquí en este espacio hubo una presentación muy linda donde había lesbianas de todo tipo de ideologías, que además también están aquí en el libro. O sea, en el libro acudieron a la convocatoria distintos tipos de lesbianas, distintas iniciativas relacionadas con el tema del amor, ¿no? Y entonces también lo presentamos ahí en la gozadera, y yo creo que Norma, además de hacer la crónica de lo que yo estoy destacando en el libro que hoy se presenta, ha estado escribiendo, pensando y promoviendo otras formas de posicionarnos en relación al amor. Dice, por ejemplo, Bell Hooks, que tiene un libro que se llama Todo sobre el amor. Bell Hooks dice que en el, digamos, tanto en la academia como en el pensamiento de prevalencia masculina, se evita definir el amor, ¿no? Se dice el amor es etéreo, no puede ser ni limitado, ni definido, ni encuadrado, etc. Y en nombre de esa indefinición o de esa pureza o de ese carácter etéreo, esa indefinición es más perjudicial, ¿no? O sea, la indefinición de lo que queremos creer que es el amor, o la indefinición de la manera en que nos relacionamos, ¿no? Es más mala que estar haciendo el uso de romántico que está hablando Norma. No sé si alguien quiere comentar de lo que piensa que sucede o lo que representa el amor en el pensamiento de las lesbianas. ¿Alguien quiere animarse? Aquí viene con otro micrófono. Aquí viene. A mí me resulta como sorprendente que todavía a estas alturas reproduzcamos el amor romántico, y en aras del amor romántico pues se crean tantos conflictos, tantos problemas entre hombres y mujeres. ¿Y cómo ir en contra de esto? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo revertirlo? Dinos lo que piensas. Pues me parece que es fundamental, porque justo como mujeres lo vivimos desde otra perspectiva, ¿no? Nuestra cuerpa nos pasa por la cuerpa, ¿no? El amor, y cómo sacarnos de la cabeza, de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos, como esos modelos, ¿no? Que todo el tiempo nos han puesto, ¿no? Para seguir, cómo podernos sentir seguras con la otra, con una misma, ¿no? Sin recurrir a este tipo de patrones que suelen esclavizarnos, suelen controlarnos, ¿no? Pero también me pregunto el cómo podemos definir o hacer o pensar el amor desde nosotras, ¿no? Sacando todo esto que no nos sirve, que nos perjudica, ¿no? Que nos ha llevado por otras sendas, ¿no? Que no son las nuestras, ¿no? Que no son las de nuestra libertad, ¿no? Creo que es importante como el abordarlo, no descartarlo, sino abordarlo para poder saber cómo es entre nosotras, ¿no? Y no tomar estos otros modelos. Eso me estaba sonando en la cabeza, no sé si sirve de algo. Gracias. Gracias, pues se trata de deconstruir ese modelo aprendido, ¿no? Que es un modelo único, civilizatorio, y bueno, pues hacer experiencias de experimentación diferentes, ¿no? Con laboratorios de reconstrucciones y pues, no sé, reflexionar en colectivo, desestructurar nuestras
formas aprendidas de construir el amor. Bueno, ¿alguna opinión más de este aspecto? ¿De este punto? Bueno, vamos a seguir. Le voy a pedir a Mariana que lea otra de las viñetas, por decirlo así, que me parece importante destacar hoy y que tiene que ver con la dificultad de lidiar con las diferencias, ¿no? Sobre todo en relación entre pues, lesbofeministas y lo que Norma nombra en el libro como heterofeministas, ¿no? Entonces escuchamos. Sí, bueno, de paso me sirve porque creo que revisé 30 veces todo el libro, cada página, y aquí hay otra cita que se me va a una parte donde no tenía que ir. Entonces, bueno, ya lo apunté para la siguiente edición. Entre las coincidencias y los acercamientos entre lesbianas y heterofeministas, en estas reuniones empezaron a surgir también las diferencias de posiciones, la manera en que cada grupo social experimentaba su militancia feminista y la discusión de las demandas que acercaban y separaban aparentemente a unas y otras. En casa de Nancy era una casa con alberca preciosa, entonces a Jan se le ocurre desnudarse e invitar a todo el mundo a nadar desnudas. Entonces nos desnudamos todas. A partir justamente de estas reuniones empezaron a surgir con más fuerza la discusión de que si había un feminismo lésbico y un feminismo heterosexual. Hubo una discusión muy fuerte en que las lesbianas decíamos que tenemos un feminismo distinto de las heterosexuales. Heterofeminismo y lesbofeminismo. Se hicieron bandos. Por ejemplo, que a nosotras no nos interesaba la maternidad, porque estábamos definiendo qué consignas podíamos enarbolar. Se llegó al extremo de decir que a las lesbianas la maternidad no nos interesaba. Por lo tanto, el aborto no podía ser una consigna central del movimiento feminista lésbico. Otras afirmaron que la violación no concernía a las lesbianas. Saltamos la mayoría. Como mujeres estamos expuestas de la misma manera. Y se comenzó a decir que en el movimiento feminista tampoco éramos aceptadas y que fuera teníamos una situación similar o peor por el hecho de ser lesbianas. Esa fue una de las reuniones más bonitas que congregaron a todas las mujeres. Fue la primera vez que las feministas y las lesbianas se reunieron. Fue un encierro de 3 días para contar todas sus experiencias de carácter sexual, sus opresiones, y se conocieron más cercanamente lesbianas y feministas. Fue un encuentro totalmente cálido donde además se dieron y nacieron muchísimos romances. Las feministas empezaron a destaparse ahí, las lesbianas fueron seducidas por las feministas. En mi squad hubo una dinámica como un juego, se llamó el banco de los acosados. Te sentabas al centro y todas te hacíamos preguntas. Fueron diálogos al desnudo, fue muy emotivo. La gente contó cosas insólitas, sus experiencias de opresión como mujeres, su ignorancia en la sexualidad, las lesbianas con problemas familiares. Gracias. Bueno, este punto que Norma también marca como una de las constantes, ¿no? Así como una constante es la dificultad para la autonomía del movimiento lésbico feminista en relación a su articulación con el movimiento LGBT, el movimiento feminista en sí mismo. Hay esta idea o esta búsqueda, ¿no?, por hablar de un feminismo propio, ¿no?, y por hablar del lesbianismo no solo como una opción sexual, porque para las feministas en ese momento decían, bueno, todas somos feministas aunque a ustedes les guste otra cosa, ¿no?, pero sino como el lesbianismo como una opción política, ¿no? Entonces yo lo remarcaba como una de las cosas irresueltas, ¿no? La crónica que está ahí es de los 80s, ¿no? O sea, en la escena donde hay esta reunión en Cuernavaca, porque hubo varias, ¿no?, en casa de Nancy Cárdenas, en donde se fueron pues tratando de juntar, porque Nancy Cárdenas también tenía esta relación con otras mujeres de izquierda, con mujeres escritoras, ¿no?, y también pensaba que era necesario dialogar, ¿no? Entonces aquí también se estaría pensando en las formas de separatismo que han surgido después de ello, ¿no? O sea, si las lesbianas feministas tendríamos que tener espacios y agendas distintas,
o cómo articular las agendas. Aquí están hablando, por ejemplo, de la maternidad y el aborto, ¿no? Yo sigo pensando que hoy también tendríamos que discutir en qué sentido a las lesbianas nos interesa pugnar o no, por cuál tipo de agenda, por cuál tipo de puntos, ¿no? Entonces, no sé si tengan ustedes algún comentario. ¿Tú quieres comentar algo sobre esta parte? Bueno, de hecho, el movimiento lésbico pues nace autónomo, ¿no? Nace autónomo del heterofeminismo y de los homosexuales porque no encontraron lugar, ¿no? Y después empezaron a hacer estos acercamientos con las heterofeministas, ¿no? Y fueron acercamientos que en realidad les sirvieron muchísimo al feminismo heterosexual para develar pues telarañas que tenían sobre el lesbianismo, ¿no? Sus prejuicios, acercarse a las discusiones teóricas, porque eran pues, conversatorios desde la vida cotidiana, privada, personal, y haciendo la política, ¿no? Entonces justamente era como esta dinámica de lo personal a lo político, ¿no? Y asumiendo también esta necesidad en la comprensión y el acercamiento a lo que significa pues una teoría feminista basada en el sistema sexo-género, ¿no? La que es una construcción cultural del ser femenina o el ser masculino, que basa la heterosexualidad como un régimen político que constituye toda la sociedad, ¿no? Asumir que, que ser lesbianas políticas, que aunque no se estuvieran acostando con una otra mujer, entender este planteamiento político, afirmarlo, era una necesidad, ¿no? Y no podía ser de otra manera, porque aunque eran heterosexuales, tenían absolutamente claro que la heterosexualidad era un sistema de opresión. Bueno, no se habían podido desligar de la heterosexualidad, muchas tenían maridos, hijos, pero se estaban acercando a estas mujeres y muchas tuvieron historias amorosas, sexuales, románticas y de todo tipo con las lesbianas, y esto pues abrió esta posibilidad no solamente de lo personal en términos corporales afectivos, sino también de repensar el ámbito de la teoría, ¿no? ¿Cómo concibes un feminismo sin criticar la heterosexualidad? Es imposible, ¿no? O sea, para asumirte feminista tienes que cuestionar la heterosexualidad como un régimen político, como un sistema de opresión, ¿no? Entonces, si vives una condición de heterosexual, como dicen aquí las amigas, ¿no? Si estás en condición de heterosexual, ¿no? Siendo feminista, si estás en situación de heterosexualidad, ¿no? Siendo feminista, lo primero es que tienes que cuestionar tu propia heterosexualidad, esa situación en la que estás viviendo, ¿no? Porque, lo quieras o no lo quieras, es un mandato social, es una obligatoriedad social, ¿no? Y que tú puedes decir, no, la elegí libremente, pues es una falsa conciencia, es una elección hecha en falsa conciencia, ¿no? Porque la heterosexualidad no es posible de elegir, no se puede elegir, es obligatorio. Y en ese sentido, pues así como la heterosexualidad, la monogamia, y muchas otras formas que no son elecciones, son falsa conciencia, porque no hay posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, pues el feminismo te pasa por lo más profundamente personal, por supuesto. Sí, también en el texto que leí, que fue escrito a modo de sátira, se habla de un miedo a la lesbiandad, ¿no? Se habla de un miedo a hacerse lesbiana, ¿no? Y esto también es algo que yo creo que en estos momentos tenía que ser como develado, ¿no? Tenía que ser como desmitificado, ¿no? Por eso esta escena de las lesbianas feministas y las feministas heterosexuales invitadas por Jan a estar desnudas en la alberca, ¿no? Es una escena que nos remite a esta necesidad de perder el miedo a quienes somos nosotras, porque mientras en el feminismo hubiese esos miedos, habría muchas dificultades para construir juntas. Yo creo que ya no se vive en ese mismo sentido, ¿no? Yo creo que quizá la visibilidad que hemos tenido tanto en las calles como en los medios de comunicación o en muchas partes ya no genera ese mismo tipo de miedo, pero sigue siendo
o sigue siendo para muchas personas el estigma sobre las feministas, ¿no? O sea, esas lesbianas bigotonas que marchan, o hoy día serán esas lesbianas encapuchadas, o en las casas donde todavía sigue habiendo esta persecución, porque Norma habla en el libro también de cómo había una persecución por la policía en la calle, pero cómo había también un hostigamiento en las casas, ¿no? Como muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios de las lesbianas que en ese momento fueron hostigadas a niveles, pues como sigue siendo ahora, pero que en ese momento era la necesidad de reflexionarlo y de actuar, ¿no? No sé si alguien más tiene sobre si hubiese o no hubiese alguna dificultad de entendernos entre heterosexuales feministas y lesbianas feministas. O sea, si pensamos que hay algún tipo de en qué situación estamos hoy, ¿no? Dentro del feminismo, las lesbianas. ¿Alguien tienes? A ver. Sí, bueno, pensaba en eso, que últimamente tan solo con plantear o poner en la mesa esto que tenemos que cuestionar la heterosexualidad, este régimen en el que estamos, se nos ha tachado de también quererlas convertir, ¿no? en lesbianas, ¿no? También hay como ahorita un cierto, no sé, como este sentir que tal vez se sientan presionadas por tan solo el preguntarles si se han cuestionado, ¿no? Si, ¿de dónde viene que se digan heterosexuales, ¿no? O ¿de dónde, no? Como que hay censura incluso, ¿no? En redes o por las mismas amigas o compañeras, que cuando hablamos de nuestra existencia lesbiana, se sienten como amedrentadas, ¿no? Como el que si estuviéramos invadiendo como una decisión personal, ¿no? Que como bien ya lo mencionó Norma, ¿no? No se puede decidir en un régimen de obligatoriedad, ¿no? Obligatoriedad. Entonces eso, ese ambiente es el que siento un poco ahora que tan solo con plantear este cuestionamiento o de lo personal, que lo personal es político, ya se puedan sentir intimidadas las compañeras que se dicen heterosexuales, ¿no? Entonces, es muy simbólica la invitación que hace Jan, tirarse desnudas a la piscina o a la alberca. Sí, pues es vigente además, ¿no? Pues así podríamos acercarnos de unas maneras distintas al diálogo. O sea, suena como, pareciera que estamos siendo como pícaras, ¿no? Pero no, en verdad yo pienso en esta escena y pienso también porque ahora Mariana la mencionó también ella, pienso en esta energía, ¿no? En esta energía de ella, invitando a todas, ¿no? Yo creo que esa energía sigue siendo parte de lo que necesitamos, o sea, la pasión también es necesaria dentro del movimiento, ¿no? Voy a leer la última viñeta, que tiene que ver con una constante también del libro, que es el tema de la institucionalidad, ¿no? Y dice: la crítica de las autónomas a la aceptación pasiva de las reglas del juego en un sistema social patriarcal se extienden también a la participación de feministas y lesbianas feministas en el juego electoral y legislativo, que, a decir de ellas, refuerza un sistema social que no nos incluye. Aceptar las reglas del juego de este sistema neoliberal y hacernos partícipes de él habría convertido al feminismo en un movimiento reformista que abandonó el sentido contracultural y transformador. En tal sentido, lo revolucionario del movimiento feminista para las autónomas está en el desafío de tomar la responsabilidad de crear una nueva propuesta civilizatoria fundada en la colaboración y no en el dominio, instalada en el imaginario colectivo. En tal sentido, las ideas van construyendo esa propuesta. Para Margarita Pisano, una de las ideológias de esta corriente, una de las ideólogas de esta corriente, el movimiento feminista hace conocimiento y lo va transformando en una propuesta política. Considera que la ubicación de las mujeres en ciertos lugares de poder no producen cambios culturales, al no tocar las relaciones de dominio que constituyen la esencia del patriarcado. Es preciso construir un movimiento que convoque a las mujeres en torno a las ideas de cambio social, resimbolizadas como mujeres y con una lógica que una lo íntimo, lo privado y lo público. En tal sentido, la contienda electoral o las demandas legales serían parte del juego reformista
que legitima el sistema patriarcal. Para el sector que ha sido denominado institucional, o las feministas institucionales, la postura planteada por la corriente de la autonomía es tachada de fundamentalista, peligrosa y aislante, porque el feminismo debe tener voz y opinión en los grandes problemas del fin de siglo. Dicen ellas que reducir la discusión entre reformismo contra revolución es insostenible, no porque algún polo se haya impuesto, sino porque impide ver las imbricaciones, las intersecciones, los flujos multidireccionales que tienen lugar independientemente de los deseos de unas u otras, y que esta polarización impide abordar las diversidades y las diferencias. Entonces hay dos posturas aquí, ¿no? La postura que nos está señalando, primero que dice Margarita Lizano, que el feminismo es un proyecto de conocimiento y que además es un proyecto de cambio cultural y que no bastaría con ocupar uno u otro cargo para lograr ese cambio, ¿no? Yo creo que es una discusión que Norma relata a lo largo de todo el libro y que tendría que ver también con lo que hoy mismo puede suceder, ¿no? No solamente para las lesbianas o para las mujeres, sino para cualquier grupo de los que han llamado minoritarios y que llegue a un escaño político o llegue a una posición de poder y no necesariamente sirva a quienes supuestamente representa, ¿no? Entonces, yo quería que nos platiques también un poco más acerca de esta visión en torno a esta dialéctica, ¿no? Entre la institucionalidad y la autonomía, porque también hay otra afirmación de Francesca, ¿no? Que dice, déjame la busco ahorita en lo que tú nos dices, pero hay otra afirmación de Francesca que señala que ese miedo a la institucionalidad no solo lo deberían tener las institucionales, ¿no? Sino que no hay tantos espacios o ningún espacio realmente exento de esa institucionalidad, ¿no? Bueno, efectivamente este libro es una recopilación pues, de la historia del movimiento lésbico que nace autónomo del feminismo heterosexual y del movimiento que luego se llama LGTB, ¿no? Entonces, y se reivindica en esa autonomía en crítica hacia el Estado-nación colonial como una institución patriarcal. Entonces, pues obviamente hay otras corrientes del propio movimiento lésbico también que le apostaron a la institucionalidad, que le apostaron a los puestos de poder, que le apostaron a las diputaciones, ¿no? Es una visión crítica digamos, a esa ruta, pero es más una reflexión sobre lo que ha significado pues, pensarnos como un sector que hace absolutamente crítica a los ámbitos de este sistema patriarcal, ¿no? Y como el Estado, siendo un sistema, pues una institución patriarcal, no es el espacio que va a resolver los problemas ni de las lesbianas ni de la sociedad en general. Entonces, más bien se posiciona desde este lugar sistémico, en una visión absolutamente crítica a lo que ha significado el Estado-nación colonial. Mariana, y en relación a lo que ha representado para las relaciones entre las lesbianas, para el movimiento en sí, ¿tú qué visión tienes de esta tendencia, ¿no? A que hubiese personas interesadas, quizá legítimamente en un puesto político, pero que eso refleja también una cierta tendencia a suavizar demandas, a darle al Estado decisiones sobre nuestros cuerpos, a generar normas excesivas incluso? Un vasito de agua para Mariana, por favor. Digo el momento de Lolita Ayala. Un momento, Lolita Ayala dice. Un vasito de vino mejor. Ah, no, 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 no,
Bueno, para mí sí hay una diferencia entre... O más bien muchísimas diferencias, porque todo lo que conocemos obviamente es patriarcado, no conocemos nada diferente a lo que es el patriarcado. Entonces, en ese patriarcado tenemos que sobrevivir, funcionar, salir adelante, sobre todo conservar la vida y el cuerpo. Entonces, sí entiendo que hay algunas compañeras, muy poquitas, o tal vez muchas, que han buscado esos puestos de poder, pero para mí no es el puesto de poder en sí, sino el logro que como movimiento social puedes hacer al reclamar tu derecho a la vida, al amor, a expresarte, a vestirte como se te dé la gana, a tener un empleo, a salir a la calle con tu pareja, y como lo hemos dicho, ni más ni menos que los mismos derechos que tiene toda la gente, ¿no? Ya de ahí a irse a la postura de yo quiero ser tu representante, yo voy a ir a abogar por tus derechos, que en la práctica hemos visto que eso no ha pasado. O sea, aunque quieran decirse que hay diputados y diputadas que pasaron el matrimonio, no es cierto. O sea, eso pasó porque los movimientos sociales salimos a las calles, porque las activistas dieron la vida, porque millones de personas, mujeres y hombres, fallecieron peleando por sus derechos, por su visibilidad en su propia casa. Entonces, de ahí al espacio protagonista, egocéntrico diría yo, también, de la representatividad de una comunidad o de ciertos sectores sociales, ahí hay muchísima distancia y siempre vamos a mantener, en mi punto de vista, una distancia al respecto. Y como lo dijimos, por ejemplo, en la marcha lésbica, una de las cosas que nos pasó en la marcha lésbica era que llegaban los partidos políticos y decían, ay, su plataforma es muy buena, la podemos retomar, y nosotros dijimos, no vamos a permitirles que nuestra plataforma de mujeres lesbianas la tome un X partido que quiere conseguir su registro. Y entonces dijimos, no vamos a dialogar nada con partidos políticos. Esto se va a entregar directamente al gobierno y vamos a exigir que el gobierno nos garantice nuestros derechos humanos, que es el derecho a vestirme como se me pega la gana, a amar a quien yo quiera, a nombrarme como yo quiera, a vivir mi vida, ya sin prejuicios. Y claro, sabemos que siguen existiendo los prejuicios, que somos botín de partidos electorales, de gobiernos en turno, pero también tenemos una dignidad como movimientos sociales de lesbianas, de gays, y bueno, yo nada más así lo dejo, lesbianas, gays y algunas personas bisexuales. Ese es nuestro movimiento social y me parece que por ahí es el camino de la autonomía. Bueno, pues estas eran las 5 temas, los voy a ir repitiendo, ¿no? El primero que tiene que ver con la evolución histórica de las lesbianas como movimiento autónomo y que, como Norma lo dijo, que nació en la autonomía, ¿no? Y que incluso existía antes de 1975 y de la Conferencia Internacional, el Año Internacional de la Mujer. El segundo de ellos era en relación a la dificultad de las diferencias, ¿no? de vivir con las diferencias. Y también acerca del amor y las relaciones, ¿no? Entonces estas viñetas tienen que ver también con algunas cosas que yo creo que todavía siguen siendo parte de nuestro cotidiano y que mientras no nos demos el tiempo de revisar, ¿no? Documentos como el que Norma ofrece, mientras no nos demos el tiempo de analizar cómo fueron sucediendo las cosas, pues vamos a caer en el espiral, ¿no? Vamos a caer en el espiral no solo de las repeticiones, ¿no? Sino peor, de angustiarnos a raíz de cosas que creemos nuevas, de cosas que creemos que estamos descubriendo y que otras lesbianas ya anduvieron caminando, ¿no? Entonces yo siento que es una de las necesidades actuales. Creo que es muy oportuno que se hayan decidido sacar esta segunda edición
Y hay que destacar que Norma ha hecho pues una adición a su primera edición en torno a cuestiones más recientes, ¿no? Entonces yo diría que tú, para ir finalizando, nos digas pues lo que tú quieras acerca de cómo concibes aquella primera edición que nació, como ya nos contó Mariana, pues en medio de ciertas turbulencias, y cómo te sientes ahora que se ha sacado esta nueva edición con lo que tú ya has agregado, ¿no? Y si tienes planes hasta de hacer algún otro trabajo posterior. Bueno, pues yo primero agradecerles su presencia en la presentación, a las que nos están siguiendo por Facebook Live, ¿no? Pues es la tercera edición. En el 2000 se sacó la primera edición, en el 2001 una segunda, y bueno, pues por 20 años el libro ha estado absolutamente agotado, ¿no? Es un libro que recoge la genealogía, ¿no? Pues de muchas lesbianas que estuvieron presentes en esa historia. Y esto es importante porque las lesbianas somos todavía un sector ágrafo, que nos cuesta trabajo escribir, que nos cuesta trabajo dejar constancia de nuestra historia, de nuestro pensamiento, de nuestras reflexiones, ¿no? Y en ese sentido, pues es una tarea también pendiente, ¿no? Que si bien han habido algunos otros textos pues que han recuperado esta historia, ¿no? Todavía hay muchas cosas que seguir reflexionando, ¿no? En términos de esa misma historia, de la historia viviente que se va haciendo, ¿no? ¿Cómo me siento después de 20 años? Me siento contenta, me siento muy contenta de que haya salido en la editorial Lesbos, porque también es parte de esta misma historia. Hemos trabajado juntas en esta, pues hace 20, 25 años hemos estado juntas activando, siendo parte, digamos, del activismo mexicano, latinoamericano, del Avia Yala, ¿no? Hemos hecho reflexiones conjuntas. Y pues yo creo que es una invitación a seguir escribiendo sobre ese tema, ¿no? Las que quedaron ahí con un enojo porque no, el libro no dice lo que ellas hubieran querido decir, ¿no? Invitarlas a que digan, no importa, después de 20 años que no se atrevieron a decir lo que se atrevieron a escribir, ¿no? Y las que no han escrito todavía que lo hagan, ¿no? Y bueno, este libro me dio muchísimo, me dio temas para seguir escribiendo. O sea, después de este libro yo escribí montones de artículos, ensayos y otras publicaciones, otras reflexiones, ¿no? Derivaron en otras reflexiones. El último que fue el Contramor. Ahorita estoy preparando un libro que es sobre los silencios lésbicos, ¿no? Lo que no nos atrevemos a decir justamente, ¿no? Que en pleno siglo XXI todavía hay una cárcel del silencio, ¿no? Y en eso estoy, pues, también con una convocatoria, trabajando desde la voz misma de las lesbianas. Y yo creo que lo fundamental que me dio este libro fue la posibilidad de hacer diálogo directo con mis compañeras, con mis colegas, y rescatar la voz y el pensamiento de ellas como un ámbito de conocimiento, ¿no? Como una epistemología lesbiana. Y entonces construir desde esa voz y desde ese pensamiento, ¿no? Como pues una propuesta epistemológica que no es la epistemología occidental, masculina, heterosexual, es decir, el sujeto del imperio, ¿no? Quienes hablan, pues son las lesbianas, justamente, que son un grupo que no está en el sector hegemónico, que no está en el mundo blanco, que no está en el mundo
de la heterosexualidad ni en el mundo ilustrado muchas veces, ¿no? Y que esa ilustración quizás, o ese pensamiento, la reflexión, viene desde los márgenes, desde los absolutos márgenes, ¿no? Y ese diálogo a mí me ha alimentado mucho. Gracias a esos diálogos, pues yo he podido continuar en la universidad generando más diálogos con más personas, estudiantes y bueno, pues ya han surgido seminarios y talleres desde ese lugar. Bueno, pues les agradezco que estén aquí, no sé si quieren comentar algo, preguntar algo. Sí. Bueno, quería retomar tantito el punto de esta chisma que se hace, ¿no?, en Terna Libre hace 20 años y todo lo que has sucedido hasta ahora, ¿no? Mira cómo te veo toda emocionada. Quería preguntarte, ahora que ya transcurrió el tiempo, ¿tú cómo lo ves a lo lejos? ¿Qué opinas de todo lo que aconteció en ese momento de este libro? Bueno, pues mira, yo no puedo negar que aquella presentación de hace 20 años fue una cosa pues muy fuerte. A mí me afectó muchísimo, ¿no? Yo entré en depresión mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, hice terapia, la terapia me ayudó a salir, pero también me impulsó pues esta rebeldía interna, ¿no? A mí no me calla, a mí no me amilana, ¿no? Porque también era la expresión de un feminismo, un lesbianismo hegemónico que venía a decir, ¿por qué estás escribiendo sin nuestro permiso? Bueno, a mí había dado sus entrevistas y apuestas aquí en contexto, entre esos diálogos de unas con otras, no les gustó que apareciera lo que dijeron, pues ya lo dijeron, ¿no? Y bueno, pues yo asumí que yo tenía que seguir escribiendo, ¿no? Que yo tenía que seguir, que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Que no iba a cambiar mi lugar en esta historia, de ser pues de alguna forma la portadora, el puente, la armella, ¿no? De reflexión entre lo que dicen muchas y lo que yo pienso, o en esa provocación de diálogo que hacemos, ¿no? Plasmarlo en escrito. No es cosa sencilla. Este libro me llevó 5 años de escribir, ¿no? O sea, no es que te sientas una noche y te inventas una historia o un cuento, que también tiene su trabajo y su valor, ¿no? Pero, y es el primer libro con temática lésbica que sale en el contexto académico. Es producto de una tesis de doctorado, ¿no? Tuvo un premio en la Universidad de Nueva York, el primer Duberman Fellowship, ¿no? Por la publicación. Y bueno, de ahí para el Real, pues tuvo su propia historia, fue muy reconocido. Yo viajé mucho con este libro y acá entre chismes, entre nos, como desapareció totalmente, o sea, ya no, estaba agotado, nadie tenía el libro, a mí me lo pedían. Me decían, me han robado tu libro de mi escritorio. Yo decía, sí, no, el libro está circulando, qué bueno, porque entonces el libro no está guardado en una biblioteca, ¿no? En una librería, en un anaquel. Pero, pues el lado oscuro de esto es que el neoliberalismo también hizo lo suyo, ¿no? Amazon estuvo vendiendo este libro en más de $1000, usados, ¿no? O sea, haciendo uso del pensamiento de la resistencia, ¿no? Y entonces, pues cuando Mariana me hizo la propuesta, le dije, sí, hay que sacar este libro y tratar de que el precio sea lo más económico posible para la banda, ¿no? O sea, que Amazon no haga su negociado con esto. Mariana, si quieres comentar algo. ¿Quieres comentario?
Bueno, nada más, ya iríamos cerrando. Agradecer muchísimo al Museo del Estanquillo que nos proporcionó este hermoso espacio. Aquí hay cafecito, vamos a pasar un brindis. Agradecer a Norma la oportunidad de sacar el libro otra vez, ¿no? Pues es algo que entre todas ponemos mucho esfuerzo para que siga nuestra historia circulando. Como lo dije, pues no les gusta, escríbanlo. Y aquí hay una editorial que está muy interesada en escribir, publicar estas historias. Se invitó a Jan a que viniera a la presentación, no quiso. Estábamos esperando que nos hiciera otro escándalo, ni modo, nos lo perdimos. Pero bueno, esperemos que Jan también se anime a que publiquemos sus libros, porque yo ya se los he pedido varias veces. La última vez sí me llamó para decirme ahora le va. Después de que se enteró que salía me dijo, ahora sí, yo voy a publicar. Pero como nos peleamos hace 2 días, entonces quién sabe si ahora va a seguir, ¿no? Entonces, pues no sé, así se escribe la historia, y la historia de un libro que narra otra historia. Gracias, y bueno, a Geo. Gracias, Geo. Un aplauso para Geo. Muchas gracias, es muy bonito acompañarte en estas cosas. Gracias, amiga. Pues muchas gracias y a convivir. Vamos a brindar. Ahí hay también unas comiditas que ha traído Elena.